Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos sean todos a este su programa Edificando por la Palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede para así estar hablando de la palabra de Dios. Damos gracias, estamos agradecidos con Dios por nuestra familia, por lo que nos da, por lo que nos quita. Esto es Dios. Dios es grande. Y hoy venimos a hablar de la palabra de Dios. Mi hermano Giorberto hoy no pudo estar con nosotros por asuntos personales. Dios bendiga a Gio, Dios bendiga a su familia y Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, de las personas que están ahí, como cada miércoles, esperando escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de la salvación de Dios a través del Evangelio. Hoy vamos a hablar del Evangelio. Hoy vamos a hablar del Evangelio. Vamos a hablar de un Evangelio que ha sido modificado. Vamos a hablar de un Evangelio que ha sido pervertido. Pero no podemos decir, ni pensar, ni hablar del Evangelio como que se pervirtió ayer. No. Ni como que ha sido modificado desde ayer. El Evangelio desde su nacimiento hasta ahora ha sido pervertido, ha sido modificado y ha sido predicado subjetivamente muchas veces, pero también es el mismo evangelio que salva cuando cada una de las personas que lo reciben pueden entenderlo, pueden vivirlo. Entonces, este sí es el evangelio salvífico. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los errores del evangelio, de un evangelio modificado. Nosotros, muchas personas que visitan una iglesia, que nos encuentran en cualquier lugar y nos muestran un video de personas que hacen cosas que escapan no solo a la verdad del evangelio, sino que muchas veces escapa al razonamiento, escapa a la lógica, escapa al sentido común, escapa a la moralidad. Entonces muchas veces vemos personas que están llevando un tipo de evangelio como que muchas veces hasta sin temor de Dios. Entonces, nosotros como heraldo, representantes de Cristo en la tierra, tenemos que abanderarnos, tenemos que empoderarnos y poder presentar un evangelio sano. Muchas veces, cuando las personas se les habla de teología, activan una alarma y entienden que la teología es algo tan técnico que tiene que estar fuera de Dios, que Dios no está dentro de la teología. Pero más sin embargo, lo único que podemos encontrar como es el nombre, porque la teología es el mismo conocimiento de Dios. Entonces, a veces necesitamos una buena teología para nosotros poder saber el porqué de las cosas, la historicidad de las cosas, el por qué estamos aquí siguiendo a Cristo y qué ha costado estar aquí. Entonces, ese es el Evangelio. Uno de los peligros más antiguos y persistentes para la iglesia es la tentación de modificar el Evangelio para hacerlo más aceptable al mundo. Explico. La iglesia siempre se ha movido a ser tentada, porque muchas veces cuando un pastor está en una iglesia y él está solo, necesita ese sentido agrario y quiere que su iglesia se le llene de gente. Pero tenemos que hacernos una pregunta. Esas personas que están entrando, ¿están conociendo verdaderamente a Cristo? ¿Están siendo instruidos en la palabra de Dios para poder llevar un evangelio y ser digno de ser llamados cristianos? Esas son cosas que tenemos que preguntárnoslas muchas veces. En las iglesias, mayormente de República Dominicana, se está predicando un evangelio puro como el que salió de Jerusalén en el año 30 después de Cristo. Ese evangelio puro
ese amor fraternal entre hermanos. ¿Se está viviendo ese evangelio en las iglesias? Podemos hacer nosotros una mayéutica del cristianismo. Podemos hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Se está predicando el evangelio como debe de predicarse? ¿Se predica la palabra fielmente como se predicó en el aposento alto? Como le predicó Felipe al etíope. Como predicaba Felipe a los samaritanos. ¿Se está predicando el evangelio así? ¿O el evangelio ha sido pervertido, como le decía Pablo a Timoteo, que en algún momento iba a ser pervertido por personas que buscando ganancia iban a predicar algo diferente? Vamos a preguntarnos estas cosas. El evangelio es el método de salvación que utiliza el Señor para que nosotros podamos ir a Él. Porque el mismo Cristo dice, nadie puede venir a mí si no me ha dado del Padre. Pero el mismo Cristo también dice que nadie va a Él, nadie va al Padre sino por Cristo. Entonces tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Está siendo verdaderamente el evangelio predicado? Muchas señoras que van a la iglesia y se sientan todos los días a escuchar palabra de Dios, están escuchando palabra de Dios, se están santificando. ¿Es principal o es fundamental la santificación del cristiano en las iglesias? O sea, para la iglesia en la que usted, varón, o usted, sierva, se está congregando, es principal la santificación y el estudio de la palabra, el estudio constante de la palabra de Dios. ¿Entiende usted que con 1 año, con 2 años, con 5 años en el evangelio, usted ha cambiado, su vida ha cambiado? ¿Puede usted predicar un evangelio no por testimonio, sino para testimonio? ¿Pueden sus vecinos o las personas que viven alrededor de usted dar fe de que usted es verdaderamente cristiano? Entonces, si el evangelio no está haciendo estas cosas en la iglesia, si no está dando lo que son los frutos del evangelio, de los cuales el mismo Cristo habló, pues entonces yo creo que estamos llevando un evangelio diferente. Hay amor entre los creyentes, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay templanza, hay dominio propio. ¿Están estas cosas dentro de los creyentes? Vuelvo y pregunto, ¿aguanta el cristianismo una mayéutica? ¿Viven los cristianos como verdaderos cristianos? ¿Qué está pasando en República Dominicana con este evangelio? ¿Qué está pasando con lo que dijo Cristo? ¿Qué pasa con lo que Cristo predicó? ¿Es verdaderamente Cristo el centro del evangelio en estos días? Todas las personas tienen a Cristo y lo han puesto por lo alto de su habitación. ¿Tienen las personas en estos tiempos un pensamiento sometido al cristianismo? Hoy este programa va a ser un programa más de preguntas para que todas y cada una de las personas que están en sus casas y que puedan ver esto, puedan hacerse preguntas, preguntarnos nosotros mismos. Para nuestra familia somos cristianos, para nuestros amigos somos cristianos. Esas son cosas. Y yo no estoy hablando de ser buena gente. Yo no estoy hablando de vivir una vida moralmente correcta, a pesar de que el cristianismo impulsa eso. Yo estoy hablando de ser cristiano, de que el centro de mi vida sea Cristo. De eso yo estoy hablando. El hombre se ve movido y tentado a predicar un evangelio diferente para que todas esas preguntas que yo me acabo de hacer no puedan ser respondidas interiormente. Desde los días de los días apostólicos, o sea, desde los apóstoles hasta nuestros tiempos, una presión constante por suavizar las verdades del evangelio en un corazón pecaminoso están a flor de piel.
El hombre natural no quiere escuchar acerca del pecado, de la ira santa de Dios, del arrepentimiento, de la exclusividad que da el cristianismo, del costo del discipulado. El hombre no quiere escuchar estas cosas. El hombre no quiere escuchar esto. Por ello surge la tentación de adaptar el mensaje del evangelio a lo que queremos escuchar. El evangelio de Cristo ha sido cambiado e inició de una manera y ya va por otra. Y esto pasó en el tiempo, pero las personas seguimos ciegos, no los vemos, no vemos esto. Seguimos ciegos. Cuando te paras en una iglesia y predicas un mensaje exegético por la palabra, expositivo mediante la palabra, aburres. Eso nace del corazón del hombre. Eso es un espíritu que hay dentro de la iglesia de adivinación, de que las personas entienden que tienen que adivinar la vida del otro para poder decir que Dios está en ellos. Eso no es evangelio. Eso lo hizo Simón el mago. E incluso quería comprar lo que era el verdadero evangelio a Pedro y a Felipe. A este Simón el mago es que Pedro le dice bien claro que tu dinero perezca contigo porque el evangelio no puede ser comprado. Pero más sin embargo, hoy tenemos a personas que tienen que ser heraldos del evangelio, que conocen la palabra de Dios, que lo pervierten por un like, lo pervierten por un view, lo pervierten por viajar, lo pervierten por amar al mundo. Hoy estamos nosotros los cristianos yendo al mundo. El mundo no está viniendo a nosotros. Nos está predicando el evangelio. Y estamos fundamentados en todas las cosas menos en Cristo. Estamos fundamentados en todo menos en Cristo. Bendito sea Cristo. Tenemos que predicar el evangelio, predicar la palabra. Y que esa emoción maligna salga de las iglesias. Porque es una emoción maligna, es un yoísmo. Hemos encontrado el púlpito para poder hablar de nosotros y que todo el tiempo me están siguiendo y que a mí me están persiguiendo y que yo soy el Hijo de Dios y que yo soy grande y que yo soy el ungido y que tú no vienes contra el ungido. El centro del evangelio, cuando se predica así, no es Cristo, es la persona. Entonces ese no es el evangelio. Eso no es lo que necesita el hombre para arrepentimiento de fe. Eso no es lo que necesita el hombre. El hombre necesita la palabra de Dios, como Esdras, que nos dice la palabra, que Esdras se levanta y predica. En el libro de Nehemías dice la palabra que se levanta y predica al mediodía y predica como por 3 o 4 horas y todo el pueblo se confundió del corazón. Las personas no necesitan otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque de palabra de seres humanos estamos cansados. El hombre natural, en su naturaleza, solo lo cambia, solo lo mueve la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Mas, sin embargo, nosotros podemos entender por la palabra que todo esto no surge ahora. El mismo Pablo, el cual inicia su ministerio aproximadamente en el año 50 después de Cristo, habla y reprende a varias iglesias. Dentro de ellas, a la iglesia de Galicia. Y Pablo le habla a esta iglesia y la reprende y le dice en Gálatas 1:6, señores, yo estoy maravillado de cómo ustedes, habiendo iniciado por la gracia, conociendo a Cristo por la gracia, entonces ahora se han alejado de Él buscando cosas de la ley, tratando como de judaizarse. Eso ha pasado y está de moda en estos tiempos. Ahora vemos a maestros judíos. Vemos gente que son totalmente extrabíblicos, que ellos son maestros. Te hablan de cosas ocultas, cuando Pablo mismo dijo en una ocasión, hemos renunciado a lo oculto. Lo que tenemos es a Cristo para predicar.
Pablo renunció a todas esas cosas. Pero eso yo, cuando una persona viene y me dice, yo soy un maestro judío, porque yo estudié el hebreo, porque yo, mire mi hermano, estudiar no es malo, pero todo estudio que yo tengo va sometido a Cristo. Mi vida va rendida a Cristo. Mi fe está plantada en Cristo. Eso de que los judíos, de que no. A los hermanos judíos, siempre y cuando estén en Cristo y hasta los que no están en Cristo, los respetamos. Pero mi centro de mi vida es Cristo. Ese mensaje de Cristo no tiene fallo. Ese mensaje del monte, ese sermón del monte es algo maravilloso. La oración sacerdotal de Juan 17 es algo lindo. Eso es bello para el corazón, para el alma, para el arrepentimiento, para que el hombre sane su alma, para que el hombre pueda encontrarse consigo mismo. Ese es el mensaje que salva. No es que no, yo soy un maestro, porque en la Torah dice, no. La Torah es la ley. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Es que el Pentateuco es Moisés. El mismo Moisés. Cristo dijo que Moisés habló de él. Entonces yo voy a Cristo. Yo voy con Cristo. El conocimiento no es malo, pero cualquier conocimiento que no vaya inclinado a Cristo puede pervertir. Y Pablo le dice esto a ellos. Le dice, mire, yo estoy maravillado de que ustedes, habiendo conocido la gracia, ahora quieren judaizarse. Y luego le dice en el versículo 7, dice, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que pasa hoy. A veces vemos en las redes personas que van en plataformas como plataformas grandes, para no mencionar el nombre, y esas personas van y muchas veces he visto algunos que se toman una cerveza, he visto algunos que hacen esto, he visto algunos que hacen aquello para llamar la atención. No es que ese sea el evangelio, mis hermanos. No, ese no es el evangelio. Es que hay personas que lo pervierten. Y esos son los pervertidos. Pero hay algo que cada cosa tiene su retribución. Cada cosa tiene su retribución. Y Pablo dice lo siguiente, y con esto sí tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice, más si aún nosotros, o sea, Pablo, él mismo se incluye, o un ángel del cielo, ¿ya qué comparación? Pablo dice, o yo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Vamos a pararlo ahí. Pablo dice, miren, yo ahora le estoy anunciando el evangelio. Si yo mismo vengo y le anuncio otro evangelio o un ángel del cielo diferente al que ustedes han escuchado, ese, o sea yo mismo o sea otro, sea anatema. Como antes hemos dicho, o sea, ya Pablo se lo había dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok. Aquí Pablo utiliza la palabra anatema, que no solamente significa maldito. No. Significa maldito bajo una maldición divina. Por eso Pablo se pone de ejemplo él y pone de ejemplo a los ángeles. Porque él dice, o sea, el que es un maldito porque predica otro evangelio puede ser un ángel y también va a ser maldecido. Y Pablo aquí no está defendiendo un punto doctrinal. Porque hay personas que dicen, no, porque tal o cual. No. Pablo no está defendiendo un punto doctrinal, ni una doctrina secundaria. Está defendiendo la pureza del mensaje que salva. La pureza del mensaje del evangelio. Ese es lo que Pablo está defendiendo. Pablo defendía esto porque los maestros de Galicia no era que ellos negaban a Cristo. O sea, ellos no negaban a Cristo. Y es lo que nos pasa con las iglesias de hoy. Muchas iglesias hoy no es que niegan a Cristo. No. Lo que pasa es que predican un evangelio diferente a lo que está en la palabra de Dios. Y tenemos muchas veces en congregaciones cientos de personas, miles de personas, que cuando encuentran a un predicador que predica la palabra de Dios expositivamente, con una teología clara, entonces esta persona es un hereje, no tiene el Espíritu Santo. Porque otro error que tienen las personas es un error con la persona del Espíritu Santo. Personas que entienden que el Espíritu Santo es una fuerza y el Espíritu Santo no es una fuerza.
¿Por qué el Espíritu Santo no es una fuerza? En el libro de Zacarías, si mal no recuerdo, dice que esto no es con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu es una persona. La persona es el Espíritu es una persona. Es básicamente la persona de Cristo viviendo en nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Una persona que, a pesar de que es diferente a Cristo, porque tiene una personalidad, pero creemos en un Dios trino. Los tres son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estas personas de la iglesia de Galicia no era que predicaban un evangelio diferente. O sea, no era que predicaban, no era que no creían en Cristo, perdón. Era que predicaban un evangelio diferente al que ya habían aprendido. Su error consistía en añadir requisitos humanos en la iglesia al evangelio de la gracia. O sea, el error de ellos consistía en que ellos tenían que agregarle méritos humanos para que las personas pudiesen salvarse. Eso muchas veces lo vemos hoy en la iglesia. Esto es por gracia, por la gracia que pone Dios en todos y cada uno de nosotros. Eso tiene que estar claro. Esto nos enseña que el evangelio no solamente se corrompe cuando una persona niega a Cristo. No. El evangelio muchas veces se corrompe cuando una persona te muestra cosas que el mismo Dios no enseña. Para eso tenemos la palabra de Dios. Y somos un heraldo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, según dice el libro de los Salmos. Esa es la que nos guía, no la palabra de ningún hombre. Yo he visto muchas personas que irreverentemente dicen: no, porque yo con la palabra, yo tengo el Espíritu Santo. Mi hermano, el que no tiene la palabra no puede tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra. Tan fácil y sencillo como eso. El que no tiene la palabra de Dios no puede tener el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Además, nosotros no le creemos a un Dios que no irracional. ¿Qué razonamiento tiene que Dios inspire la palabra y luego ponga el Espíritu Santo por un lado y la palabra por otro? El que no tiene la palabra de Dios no tiene el Espíritu Santo. Incluso el mismo Cristo lo dice. Porque Cristo dice en una ocasión: quien me ama, guarda mi palabra y yo vendré a él. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. El evangelio es un compendio de cosas que, según nosotros vamos entendiendo a Dios, vamos entendiendo las cosas. Hoy muchos intentan modificar el evangelio eliminando aquello que los hace sentir incómodos. Vamos a recordar a Juan. Cuando Juan predicaba el evangelio, ¿cómo predicaba? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a ustedes a oír de la ira venidera? Así era como Juan predicaba. Juan no suavizaba ese evangelio. Incluso el mismo Cristo hace una diferencia entre cómo él predicaba y cómo predicaba Juan. Cristo dice en una ocasión, dice lo siguiente: vino Juan que no comía ni bebía y ustedes decían que tenía demonio. Viene el Hijo del Hombre, haciendo alusión a él mismo, que come y beben y dicen: comedor y bebedor es este, bebedor de vino. Dice Cristo. Dice: pero ustedes son como los niños de la plaza, que le cantan música de fiesta y no bailan, y le cantan música de luto y no lloran. Aquí Cristo está haciendo una diferencia entre el evangelio que él predica y el evangelio que predica Juan. Porque Juan predicaba y bautizaba para arrepentimiento, y Cristo bautizaba y predicaba para perdón de pecados. Entonces, el mismo Cristo hace una diferencia de estas cosas. El mismo Cristo hace una diferencia entre la predicación de él y la predicación de Juan. Pero todo el tiempo el mensaje era el mismo: arrepentidos y convertidos. Entonces, ¿qué está pasando con el evangelio? ¿Y qué ha pasado con el evangelio en el tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En el evangelio, en el tiempo, ha pasado lo siguiente.
Cuando el evangelio sale de Jerusalén, el evangelio puro, sale predicando a Cristo para perdón de pecados. Para perdonar los pecados, el hombre reconocía que estaba mal. Y para perdón de pecados existía Cristo y esa predicación era para eso. Luego de esto, se comienza a predicar el evangelio para la recepción del Espíritu Santo. Y se olvida la predicación para perdón de pecados. Luego de esto, se comienza a predicar el evangelio para recibir sanidad y milagros. Entonces ya se olvidó la predicación para perdón de pecado, se olvidó la predicación para la recepción del Espíritu Santo y se estaba predicando el evangelio. Y todo esto pasó en un lapso de tiempo. Y se estaba predicando el evangelio para milagros y sanidades. Entonces se dejan este tres tipos de predicaciones y ahora llegamos a la predicación de estos tiempos, que es la predicación de la prosperidad. Hacerle creer a las personas que Dios le va a dar bendiciones terrenales todo el tiempo por seguirlo. Lo que Cristo promete es lo que Dios quiere, y para lo que Dios quiere que nosotros le sigamos, no es para bendiciones terrenales, a pesar de que son añadiduras de la vida en Cristo. Dios quiere que nosotros vengamos a Él para la salvación de nuestras almas. Ese es el llamado: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así buscamos la santificación y podemos ver a Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Pero en el tiempo vimos primero, se predicaba a Cristo para perdón de pecados. Luego se comenzó a predicar a Cristo para recepción del Espíritu Santo. Luego se predicaba a Cristo para sanidad y milagros. Y ahora se predica a Cristo para lo que es una vida próspera. Eso no es evangelio. El evangelio es para la sanación del alma. Bueno, y así ha sido cambiado el evangelio. Bendito sea Cristo. Ahora se habla de amor sin santidad, de gracia sin arrepentimiento, de bendiciones sin obediencia, de aceptación sin transformación, de un Cristo que salva, pero que no exige rendición. Si nosotros entendemos que Cristo puede salvarnos y no nos exige una rendición, entonces estamos buscando al Cristo equivocado. Porque Cristo dio un ejemplo de esto. Cristo habla con Nicodemo y cuando habla con Nicodemo le dice que para entrar en el reino de Dios le es necesario nacer de nuevo. Le es necesario limpiarse, porque el mismo Cristo le dice que le es necesario nacer de agua y espíritu. O sea, para poder nacer de nuevo, para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Entonces, tú no puedes querer a un Cristo que salva sin una rendición. Tan fácil y sencillo como ese. Ese es el verdadero evangelio. Hay que nacer de nuevo. Pero, ¿se está predicando este evangelio en las iglesias? ¿Esto es lo que la gente siente cuando va a una iglesia? ¿Es una persona confrontado por su pecado dentro de una iglesia? ¿O salen contentos, nos vamos en gloria? ¿O tocamos duro la güira y decimos con ese yo soy, y eso es un coro pentecostés? Eso es un coro. Eso es bueno para el cuerpo. Pero recuerden que nosotros no andamos en la carne, lo que hemos nacido de nuevo. Dice Pablo, yo no. El que es nacido de nuevo anda en el Espíritu, como también Cristo le dijo a Nicodemo. Y el que es nacido del Espíritu anda como una hoja al viento. Cristo no dice que anda como una hoja al viento, porque anda aceptando todas las cosas. Anda como una hoja al viento, porque no se enamora de las cosas del mundo.
todo le da lo mismo, porque sabe que ni trajo nada ni se va a llevar nada. Y esto es, miren cómo el evangelio ha cambiado en el tiempo y cómo varias costumbres, varias personas han inyectado y cambiado el mensaje de Cristo. Esto pasó siempre. Esto pasó siempre. Pasó también, le pasó a Felipe cuando se encuentra con Simón, como ya habíamos dicho. Le pasa a Pablo cuando se encuentra con la iglesia de Galicia. Le pasa a Pablo con los corintios. Le pasa a Juan el apóstol con la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas que están en la Biblia. Los nicolaitas eran un grupo de personas que tenían una doctrina rara. Son mencionados en el libro de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, Éfeso se le elogia, el Señor elogia a través de Juan a la iglesia de Éfeso, la elogia porque aborrece las obras de los nicolaitas. Eso pasa en la iglesia de Éfeso. Pero a la iglesia de Pérgamo se les reprende porque ellos sí, algunos de ellos, no todos, tenían la doctrina de los nicolaitas. Tenían ese tipo de doctrina. La doctrina de los nicolaitas no se detalla en la Biblia de que ellos hacían tal o cual cosa, pero nosotros sí podemos entender que ellos tenían partición de los banquetes dedicados a los dioses. O sea que su compromiso con la idolatría estaba activa. Ellos consumían alimentos que eran sacrificados a ídolos. Eso hacían los nicolaitas. Dentro de ellos también estaba la inmoralidad sexual. A ellos la Biblia los relaciona con que ellos tenían las enseñanzas de Balaam, que Balaam era alguien que en una ocasión, era un dios, que en una ocasión, según la tradición bíblica, indujo a Israel a la idolatría. También tenían un libertinaje religioso, tenían un sinnúmero de cosas los nicolaitas. Y eran personas que también cambiaron el evangelio. Vuelvo y digo, no negando a Cristo. Porque eso es lo que queremos enseñar esta noche. Que muchas veces estamos en la iglesia, muchas veces entendemos que estamos bien y nuestras intenciones son buenas, pero con buenas intenciones no estamos siguiendo a Cristo. Con buenas intenciones nos podemos perder. Con buenas intenciones podemos acostarnos y levantarnos en el infierno. A las personas no les gusta que le prediquen el infierno. Eso es otra cosa. En estos tiempos no se predica el infierno. Pues no. Cristo no habló de infierno, pero habló de un lugar de tormento. Entonces, yo predico lo que dice la palabra. Yo no puedo predicar otra cosa y mi intención no es que nadie vaya al infierno. Por eso estoy aquí predicándote a Cristo. Para que tú puedas escuchar la palabra de Dios, ya que nadie va a ser juzgado si no se les predicado a Cristo. Entonces yo te predico a Cristo para que nunca puedas decir que no se te predicó el evangelio. Bendito sea el Señor. Hablando de los nicolaitas era un grupo que fue formado bajo el nombre de los nicolaitas, haciendo alusión a Nicolás. Nicolás era un diácono de la iglesia primitiva que se menciona en el libro de los Hechos, uno de los 7 diáconos. No sabemos si el mismo Nicolás era quien lo inducía a ellos a esa doctrina o si ellos utilizaron su nombre y de ahí siguieron su doctrina rara. Pero siempre habrá personas que van a introducir doctrina rara en la iglesia. Bendito sea Cristo. Entonces, en el libro de Mateo, su capítulo 4, versículo 17, el Señor dice lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es esta predicación, el evangelio. Es la salvación a través de Cristo. El arrepentimiento no es una opción secundaria en la fe. El arrepentimiento es una forma esencial
de una respuesta al Evangelio. O sea, cuando yo te presento el Evangelio, la respuesta de un verdadero cristiano, de una persona que acepta a Cristo, es el arrepentimiento y la conversión, lógicamente. Pablo lo declaró. Dice Pablo lo siguiente: porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, el que vive una vida sin arrepentimiento no es un siervo de Dios. Hay que vivir en un constante arrepentimiento todos los días, porque el hombre de una manera u otra peca todos los días. Debe vivir sometido a Cristo todos los días. Aquí encontramos el verdadero problema detrás de la modificación del Evangelio: el temor al hombre. Muchas veces la iglesia suaviza el mensaje porque desea ser aceptada, admirada o aprobada por la cultura, pero un evangelio adaptado para evitar el rechazo deja de ser evangelio bíblico. Claro y conciso. Si yo trato de adaptar el evangelio a lo que las personas creen o quieren, deja de ser un evangelio bíblico. Las escrituras enseñan que la cruz siempre será ofensiva para el orgullo humano. Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El que no entiende el evangelio, y para el que el evangelio bíblico es locura, es para el que se pierde. El verdadero cristiano va a entender la palabra de Dios, porque la salvación que viene a él no viene sola, viene con sabiduría, viene con entendimiento, viene con amor, viene con paz, viene con todo eso, viene junto con la salvación que Dios le brinda al hombre. La misión de la iglesia nunca fue eliminar ni ofender. La misión de la iglesia nunca fue eliminar la ofensa de la cruz, sino proclamarla fielmente. Hay que proclamar a la cruz. La iglesia ha eliminado la ofensa de la cruz muchas veces, no todas, pero hay iglesias que sí han eliminado lo que la cruz ofende al creyente. Entonces, Cristo mismo es el que va a salvar a su pueblo mediante una predicación del evangelio clara. Nosotros no podemos seguir con ñoñería. Las personas lo que necesitan es un verdadero evangelio, una verdadera predicación, que las personas puedan entender el evangelio y puedan vivir mediante la palabra de Dios. Nosotros, como predicadores, todo aquel que se para en un púlpito, que utiliza una cámara, que utiliza todos los métodos para poder predicar el evangelio, tenemos que ser fieles a las escrituras, totalmente fieles a las escrituras, y no extraviarnos, porque muchas veces el que se extravía lo hace por ignorancia, pero que si ya cuando se te predica el evangelio y tú lo entiendes y lo sigues haciendo, ya eso no es ignorancia, porque el corazón pesa a todos, el Señor pesa a todos los corazones, dice la palabra de Dios. El cristiano no está para conformarse a las cosas del mundo, según nos dice Pablo en el libro de Romanos, su capítulo 12, versículo 2. No podemos conformarnos a las cosas del mundo. Nosotros somos cristianos. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Sea Dios bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Esperemos que el programa le haya sido de agrado para arrepentimiento y conversión, no para que estén contentos, porque como hemos dicho, el mensaje del evangelio no es para mantener a nadie contento. Y así esperamos que Dios los bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima.